Pues buenas tardes a todos los que nos están observando por acá. Un gusto que nos estén viendo. Hoy estamos con el máster Andrés Barrantes. Estamos transmitiendo en vivo, directo, ¿verdad? Y tocando un tema bastante interesante. Don Andrés, qué gusto que estés por acá con nosotros el día de hoy. Tenemos turismo, perdón, en épocas de COVID-19, tendencias, retos y oportunidades. Es una de las mayores cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que determinar. Entonces, don Andrés, tiene la palabra en este momento. Qué gusto poder compartir el día de hoy con usted. Y bueno, acá nos estamos viendo. Un saludo. Muchas gracias, estimado Ricardo. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Para nosotros siempre desde CEME es un gusto y también es un reto poder conversar y poder atender temáticas, ¿verdad? Especialmente temáticas que están en boga y que son de tanta importancia, digamos, especialmente para la región en la que tenemos impacto, y especialmente en la región donde estamos ubicados, ¿verdad? La región Chorotega, una de las regiones que para nadie es un secreto, dependemos casi que en un 90 o 99% del turismo. Entonces, con la situación de la pandemia, es un momento sumamente importante, sumamente interesante, y en el que nos corresponde trabajar, conversar y establecer ciertas estrategias de acompañamiento, de participación, eh, para poder fortalecer a las empresas, especialmente hablemos de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que en ese momento son las más vulnerables y las que han sido como mayormente afectadas con esa situación del COVID-19. Básicamente la presentación, pues titulada Turismo en época de COVID, tendencias, retos y oportunidades, tenemos o es importante conversar y analizar cómo se ha venido comportando esta situación desde el inicio de la pandemia, que en un principio se veía lejana y bueno, pero sin embargo llegó y llegó en uno de los peores momentos en el que estábamos en un proceso de transición, prácticamente iniciando la temporada alta y con proyecciones muy altas en función al turismo, ¿verdad? Entonces, en función a esto, se presentan una serie de retos y oportunidades. Por ahí he conversado con muchas personas, empresarias del área de turismo y de otras áreas, y me alienta mucho la forma en la que, en la que han visto, digamos, esa situación. Muchas de esas personas, lo primero que me han conversado o que me han dicho es que la situación no debe verse como a ver, no debe verse como algo negativo, sino más bien debemos de transformarla, debemos verla como una oportunidad y debemos verla como un reto para mejorar y para alcanzar esa tan anhelada calidad que siempre ofrecemos desde Costa Rica, ¿verdad? Y especialmente en el ámbito turístico. Si querés, Ricardo, podemos avanzar a la siguiente, o a la primera diapositiva. Básicamente, la presentación está compuesta, como vimos anteriormente, como en tres fases. Eh, es importante comprender, digamos, la situación o o el espacio, digamos, en tiempo, forma y la situación real, digamos, en la que se dio el COVID, y especialmente enfocándolo a la región Chorotega o la región en la que nos ubicamos. Para nadie es un secreto que el turismo en Guanacaste o en la región Chorotega, abarcando o ampliándonos un poco más allá de lo que es solamente Guanacaste, es una de las regiones que tiene como actividad productiva o como principal actividad el turismo. Y básicamente tenemos algunos elementos importantes por los que se venía luchando mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Y especialmente para la provincia de Guanacaste, que era el trabajo o la apertura del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, que ha sido gestión de los últimos 10 años para acá, donde por toda la activación de la dinámica turística, eh, pues el área o el sector turístico básicamente trabajó mucho en generar presión para poder habilitar el aeropuerto y para poder generar inversión en la infraestructura del mismo para poder atraer mayor cantidad de vuelos internacionales, que es básicamente
parte de los logros que se han obtenido en los últimos años en ese sentido. Entonces, la pandemia llega en un momento en el que la actividad turística se proyectaba como una de las mejores épocas durante los últimos 10 años, ¿verdad? Se proyectaba un crecimiento muy alto para Guanacaste específicamente, y por ahí es importante señalar que en ese proceso o en este crecimiento en la provincia de Guanacaste, pues en esa temporalidad se empezaba a generar también un proceso de periodo de contratación de personal. Entonces es como una época que tiene su sabor como agridulce, ¿verdad? Porque teníamos un crecimiento proyectado, teníamos unas expectativas muy altas, y ya venían desarrollándose o mejorando, digamos, o generándose un crecimiento en función de contratación, especialmente por el inicio de la temporada alta, y pues precisamente llega el COVID, que nos hace un cambio radical en el tema de visitación. Y pues desde el ICT se proyectaba una visitación mucho más alta, que superaría inclusive los 3 millones de visitantes al país. Entonces es como muy interesante. A partir de ahí se van a venir a generar algunas oportunidades y algunos retos, y se va a generar también un proceso de transformación en los modelos. Yo creo que ese es uno de los temas a tratar, y es parte de lo que vamos a conversar durante la presentación. Eh, Podemos pasar a la siguiente. A partir de acá vamos a presentar unos datos que son importantes para comprender cómo ha sido o cuál ha sido el impacto eh, del turismo, no solamente a nivel de país, sino que a nivel internacional. Sabemos que esta pandemia nos ha venido a afectar eh, a nivel mundial, y pues pasemos a la siguiente para empezar o para iniciar con los datos. Por acá, atendiendo de forma puntual, digamos, los datos, podemos visualizar cuál es el impacto del turismo en la economía costarricense. Desde hace 20 años para acá, el turismo ha sido una de las principales actividades económicas a nivel nacional, y su aporte en el Producto Interno Bruto ha sido de los más fuertes, ¿verdad? Han habido picos muy altos, algunos que han llegado hasta un 8% eh, del aporte en el Producto Interno Bruto de parte del turismo, y durante los últimos años, a pesar de que ha bajado, se ha mantenido, digamos, como una de las actividades que genera mayor cantidad de divisas al país. Durante los últimos 2 años, bueno, durante los años 2016, 2017 y 2018, podemos ver que el crecimiento ha sido interesante. Eh, por ahí tenemos que para el 2017 anduvo como un aproximado entre un 6.3 y un 6.5%, y para el año 2018 anduvo entre un 6.7 y 6.9%. El crecimiento fue bastante alto, y se proyectaba mucho más alto para el 2020, y del 2021 se esperaba que viniera proyectándose mucho más alto. Sin embargo, la situación ha sido como un poco compleja. Más adelante vamos a ver algunos elementos interesantes desde una perspectiva global, pero si querés podemos pasar a la siguiente. Eh, Ahí, o es importante señalar que el crecimiento, a pesar de que la dinámica turística es una dinámica que abarca todo el país, hay algunos datos interesantes que se especifican o se concentran especialmente en la región Chorotega y en la región Pacífico Central, que básicamente son las dos regiones que mayor peso aportan, digamos, desde la producción turística. Por ahí se señala que el sector alojamiento y restaurantes representan 20% y un 15% respectivamente, y este porcentaje se localiza en la región Chorotega y en la región Pacífico Central. Por ahí hay algunos proyectos
que han sido considerados modelo, como lo que es el Polo Turístico Papagayo, que han sido proyectos que han apostado al crecimiento turístico, especialmente en la región Chorotega. Y eso ha generado también de que parte, digamos, de esa sectorización se genere o se mantenga muy activamente en la región Chorotega y en la región Pacífico Central. Se han promovido algunos núcleos turísticos que generan, digamos, como esa concentración, y eso es debido también a la presencia de los recursos y los diferentes atractivos que hay en esas zonas. Y después, de acuerdo al ICT, el 56% de la oferta igual se concentra en Guanacaste y se concentra en Punta Arenas. Que por esto, bueno, esto sustenta y fundamenta el por qué decimos que Guanacaste y Punta Arenas han sido, o parte de la región Chorotega y la parte de la región Pacífico Central, han sido las zonas con mayor impacto generado por o causado por la pandemia o el COVID-19. Pasamos, Ricardo. Ya yéndonos un poco al enfoque ya más internacional, es importante comprender cómo ha sido esa evolución de la pandemia y cómo ha venido caminando desde su inicio. Para nadie es un secreto que el impacto mayor o el primer golpe, más bien por decirlo de una forma muy, muy gráfica, se dio en la región asiática y en la zona Pacífico. Básicamente ese golpe generó que se diera una disminución en la llegada o en las llegadas internacionales de un 35%. Eso para el primer trimestre del 2020. Conforme a esto se ha venido como avanzando, digamos, hacia otras zonas, y creo que en algún momento desde las Américas o desde la zona de América Central veíamos como lejana esta situación. Ahora, el segundo golpe más fuerte, ¿no? Tal vez, Ricardo, quédate un poquito en el anterior. El segundo golpe más fuerte fue específicamente en Europa. El porcentaje fue de un 19% de descenso. Y en las Américas, que básicamente, bueno, Américas, África y Medio Oriente, que el impacto en un inicio para el primer cuarto del 2020 fue de un 15, de un 12 y de un 11%. Sin embargo, en ese momento, ese impacto ya prácticamente se transformó en un 100% porque estamos en una temporada básicamente que se ha convertido en una temporada cero. Ahora sí, Ricardo. Por ahí, esta pandemia básicamente nos ha llevado a desarrollar o a generar un stand-by en un 100% en las actividades turísticas. Y lo más complejo de esto no es solamente que la operación se tiene que ir a un cero, sino que esta operación genera o debería de generar ingresos económicos para poder sostener no solamente a las empresas, sino a los empleados y colaboradores de las mismas, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que en este momento, en su gran mayoría, por lo menos en Guanacaste, las empresas disminuyeron la cantidad de personal, muchos en forma de despido, algunos con reducción de jornada, y algunos muy pocos con la transformación de su jornada a teletrabajo, pero esos han sido los mínimos, ¿verdad? La realidad en ese momento es que, bueno, esos son datos de la OMT, publicados el 20 de mayo del presente año. A ese momento teníamos un 97% de los destinos que tenían las fronteras total o parcialmente cerradas. 65%, ahí vemos también los porcentajes, el 97% de los destinos corresponde a un 45% del total, ¿verdad? 65 destinos tienen suspendidos total o parcialmente los vuelos internacionales, y 39 destinos, que corresponden a un 18%, han implementado cierres de fronteras de diferentes maneras y están rechazando pasajeros. En el caso de Costa Rica, tenemos las fronteras parcialmente cerradas. Sabemos que
aún hay acceso o hay ingresos, especialmente de vuelos humanitarios. Pensemos en ingresos vía aérea, ¿verdad? Y a nivel de fronteras terrestres, el acceso básicamente es solamente acceso comercial y el ingreso solamente de personas nacionales o personas que tengan una condición migratoria eh, legalmente establecida, ¿verdad? Eh, esto, bueno, por ahí vamos a pasar el impacto. Más adelante retomamos algunas de las cosas que quisiera o de las que quisiera comentar con respecto al cierre de las fronteras y enfocándonos especialmente en las fronteras de nuestra región centroamericana. Que para mí es, para nosotros, es el área, digamos, de interés. En función al impacto, eh, ese impacto parece, bueno, se puede cuantificar, pero podemos cuantificar, digamos, el impacto económico, pero no podemos cuantificar el impacto social que esto puede generar. Entonces es bien interesante. Y además de que es una dinámica que está activa y está en constante evolución. Entonces muchas de estas situaciones o muchos de esos datos también van a ir eh, cambiando conforme a a cómo vaya avanzando la pandemia y conforme a cómo vayan manejando los diferentes gobiernos o las diferentes regiones, las diferentes estrategias para poder atender la situación. Básicamente tenemos 67 millones de arribos de turistas internacionales. Por ahí vemos que el flujo de turismo internacional ha disminuido casi que en un 80-90%. Por ahí hay un impacto ambiental positivo porque disminuyen las emisiones de carbono, ¿verdad? Y algunas otras situaciones que están conexas a esta actividad. Eh, un 80 billones, perdón, de pérdidas en temas de exportaciones y eso también nos da o nos invita, digamos, a generar un cambio en los sistemas de producción, que tal vez nos estamos saliendo un poquito del tema turístico, pero el tema de producción debe estar muy de la mano eh, con el tema turístico. Eh, Después tenemos que el 100% de los destinos tienen restricciones. Entonces es parte del impacto que se ha venido generando a partir de esta situación. Por ahí, yo sé que cuando uno pone o uno piensa en tendencias, eh, básicamente lo que o lo que se le viene a la gente a la mente es como, bueno, qué tipo de modelo eh, se va a posicionar en ese momento, o hacia dónde o cómo tenemos que transformar nuestra actividad. Pero yo he querido transformarlo un poquito y llevarlo a entender cómo ha sido la tendencia de la actividad y después más adelante, cuando viene el tema de las oportunidades y los retos, sí vamos a ver un poquito como hacia dónde podemos llevar o hacia dónde podríamos llevar en función a todo ese comportamiento que se ha generado y en función a todos los cambios que se han generado también en el perfil de los clientes, que no son de forma antojadiza, sino por una situación económica. Entonces, a partir de ahí, de toda esa tendencia de comportamiento, de subida y bajada, en función a meses y todo lo demás, y ingresos económicos, así también vamos a ir viendo oportunidades y retos sobre cómo podemos tal vez transformar nuestra actividad turística para poder reactivar la dinámica como tal. Por acá tenemos el gráfico que dice comportamientos de arribos internacionales. Este gráfico, como ven, se genera o incluye datos desde el 2000 hasta la actualidad, 2020. Y básicamente es el que nos va a generar o es el que bajo el cual vamos a presentar tres escenarios, básicamente el gráfico es de la OMT, y se presentan también los acontecimientos históricos que hemos tenido y que han sido similares a la situación que tenemos actualmente. Y por ahí quería acotar algún otro detalle, pero ya lo vamos a ver. En sentido del comportamiento desde el 2000 hasta el 2020, vemos que el crecimiento
siempre ha sido o la tendencia ha sido siempre hacia crecimiento, y eso está representado en millones de visitantes. Entonces, iniciamos con 674 millones de arribos internacionales. Por ahí, en el 2003, se da la situación del SARS, que redujo también el tema del movimiento, el tema de los flujos internacionales, y eso tiene que ver también con el tema de los arribos internacionales. Otra situación importante de señalar por acá es el tema de la crisis económica que tuvimos en el 2009, y ahora pues tenemos el tema del COVID-19, que nos está tirando o nos está, uh, a ver, incluye diferentes elementos, y no solamente va a ser, o no solamente nos va a generar o nos va a llevar a un proceso de recesión económica, sino que además nos va a llevar nos incluye algunos factores o algunos elementos relacionados al tema de salud, al tema de seguridad y inclusive al tema político, que es como muy curioso. Entonces, por ahí es importante señalar que el crecimiento en este momento, pues, crecimiento o la recuperación más bien, en ese momento se podría ver un poquito más compleja que en el 2009, cuando tuvimos lo de la recesión económica. Ahora hay que empezar a trabajar en temas de reactivación económica, hay que empezar a trabajar en temas de innovación, hay que empezar a trabajar en temas de seguridad y salud, y además hay que empezar a trabajar en el tema de la recuperación de la confianza de los turistas para poder entonces iniciar con esa recuperación. Ricardo, pasamos al siguiente. Gracias. Entonces, en función de este gráfico, tenemos tres escenarios que han sido determinados por la OMT, y es más o menos cómo perciben los diferentes profesionales sobre cómo podría ir recuperándose la economía, o cómo podría ir recuperándose específicamente la actividad económica en función digamos, a cómo se vaya manejando la situación, y en función a cómo vaya evolucionando también el tema del COVID. Entonces, el escenario 1 nos dice que basado en la apertura gradual de las fronteras y la relajación un poco de las restricciones de viaje, si eso se generara en julio, el crecimiento podría ser de un 58%. Menor, ¿verdad? A lo proyectado en un inicio. Después, si la apertura se diera hasta en septiembre, más bien el impacto que se generaría es de un 70% menos de visitaciones anuales o de turistas internacionales moviéndose anualmente. Y si se ampliara hasta diciembre, ese escenario nos hace que esta situación se complique un poco más y que la disminución sea de un 78%. Por ahí va a haber un cambio en el comportamiento, va a haber un cambio en los, a ver, va a haber un cambio en cómo el cliente o cómo el turista toma la decisión de viajar, y esos son como parte de los retos que podemos presentar o que se van a presentar más adelante. Podemos pasar, Ricardo. Por ahí, la misma OMT prevé que la recuperación vaya generándose, proyectándose más o menos al 2021. Entonces, ahí viene la discusión, porque uno de los retos es que las empresas puedan sobrevivir durante esos meses restantes del año, específicamente con turistas nacionales. Entonces, ahí hay un reto en función de qué le voy a ofrecer al turista nacional, cómo voy a tratar al turista nacional y cómo voy a vender. Entonces, es parte de los retos y parte de las situaciones que se nos presentan en ese momento. Especialmente en Guanacaste o a nivel país, estamos acostumbrados a que el turista se mueva en
gran porcentaje por el turismo internacional, pero en este momento no nos queda de otra y hay que hacer una adaptación y hay que entender cómo va a comportarse también o cómo van a comportarse también los segmentos de mercado a nivel nacional. En función al cuadro, tenemos los meses restantes del 2020, donde se prevé que el comportamiento de los turistas nacionales e internacionales sea de la siguiente manera. Para mayo y junio, el turismo internacional debería tener un movimiento como de un 3%, para un 3% para el internacional y un 14% para el turismo interno. Julio y septiembre debería de crecer un poco más, en teoría. Claramente todo eso depende de cómo vaya comportándose la pandemia durante los meses siguientes y cómo vayan siendo también las estrategias o cómo se vayan eliminando o se vayan transformando las restricciones que tenemos en ese momento. Y bueno, para julio y septiembre hay un 24% de turismo internacional, un 45% que se proyecta que sea para turismo interno, y octubre y diciembre ya entonces cambiaría un poquito la tendencia. En teoría, si se eh, liberaran un poco las restricciones, ya vendría como un poco la recuperación y ya aumentaría un poco la visitación de turistas internacionales. Y para el 2021 ya se prevé que la situación vaya normalizándose, entre comillas, pero yo creo que ahora el reto para eh, para las empresas es dejar de diferenciar entre el turista nacional y el turista internacional. Hay que tener claro de que todos son clientes y que, bueno, deberían de ser clientes potenciales y que todos me podrían generar algún tipo de ingreso o me podrían generar algún tipo de beneficios si trabajo con ellos. Pasamos. Por aquí también se presenta la recuperación internacional por destinos. Eh, en su gran mayoría se prevé que los destinos, independientemente de cuál sea, eh, tengan una recuperación, especialmente a partir del 2021. Eh, Algunos otros tendrán un poquito más de movimiento durante octubre y diciembre, ¿verdad? Que es como esa la tendencia. A ver, mayo, junio, bueno, de mayo a septiembre más o menos, prácticamente sobreviviríamos o deberíamos de sobrevivir con turismo nacional, y ya a partir de octubre, bueno, más noviembre, diciembre, realmente deberíamos o debería de empezar a estabilizarse el turismo internacional. Siempre dependiendo de las restricciones, siempre dependiendo de las zonas a las que quieran visitar y así. Por ahí es importante señalar que a nivel de Centroamérica hay un reto, porque para nadie es un secreto, digamos, lo que está sucediendo, especialmente en los países vecinos, Nicaragua, Panamá, que han tenido un comportamiento un poquito complejo en sentido de la cantidad de contagios y la tasa de mortalidad que ellos han tenido, ¿verdad? Entonces eso genera un poquito de desconfianza en, en el turista internacional. Y es importante analizar, digamos, de que, por ejemplo, en su gran mayoría, el turista internacional, especialmente el europeo, cuando visita Centroamérica, lo hace viendo Centroamérica como un destino, y no solamente viendo Centroamérica como Costa Rica o Panamá o, o Nicaragua, ¿verdad? Entonces era como muy atractivo el caso que ellos pensaban o decían, bueno, voy a viajar a Colombia y después paso a Panamá y después de Panamá, entonces voy haciendo todo ese flujo internacional desde Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Inclusive subían un poquito más, o sea, Guatemala, que son como los destinos de mayor auge que han estado más posicionados durante los últimos años. Por ahí hay un reto porque se suman algunas situaciones, se suman situaciones políticas, se suman situaciones sociales, especialmente en el país vecino Nicaragua, ¿verdad? Que es uno de los, para mí,
yo siempre he considerado Nicaragua como un destino potencial. Sin embargo, por la situación política y social que ellos han tenido, les ha costado un poquito poder trabajar el tema de turismo. A pesar de que se ha considerado uno de los destinos más seguros en Centroamérica en los últimos 5 años. Sin embargo, eso es un reto especialmente para las autoridades de turismo a nivel de Nicaragua. Ricardo, ¿podemos pasar? El proceso de recuperación es interesante analizar de que no va a ser un proceso sencillo y que además va a ser un proceso que se va a venir transformando por diferentes condicionantes. Anteriormente les decía de que el tema político va a tener alguna injerencia, el tema económico, sin duda, ya las personas no están teniendo los mismos ingresos. Y pues es importante entender eso. En función a lo que nos señala Deloitte, me pareció muy interesante poder compartirles esta imagen en la cual también coincide de que el turismo internacional podría empezar a generar algún tipo de dinámica a partir de diciembre, que es básicamente lo que nos decía la OMT anteriormente. Entonces, hay como una lógica que sustenta, digamos, ese punto. Y por ahí nos señala también de que el turismo doméstico, especialmente en agosto, septiembre y octubre, será como el que nos va a generar los ingresos necesarios, por lo menos para sostener la empresa. Entonces, el reto en ese momento, en función a esto, está, uno, en sostener la empresa, volverla sostenible, económicamente hablando, aunque por lo general el término de sostenible se enfoca más a la parte ambiental. Y después el otro está relacionado a la eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, es importante o es bien interesante porque ya aquí dejamos o empezamos a dejar un poco de lado, digamos, la parte económica y empezamos a entender de que es importante no solamente tener en cuenta lo que yo voy a generar económicamente con mi proyecto turístico, con mi actividad turística, sino que debo pensar en transformar el modelo de turismo con el que yo estoy trabajando y pensar en que dependo mucho de los recursos. Y aquí va ligado el tema de la productividad, que ha sucedido especialmente en Guanacaste, que el modelo que tenemos en Guanacaste, especialmente Sol y Playa, de servicio un 100%, nos ha hecho codependientes de una actividad turística que no está mal, porque nos genera mucho ingreso económico, pero en situaciones especiales como el COVID o como una pandemia, la que sea, nos volvemos completamente vulnerables porque no tenemos producción y eso nos hace completamente codependientes del servicio y hace que entonces el tema económico y el tema laboral se caiga de una forma inmediata cuando se cierran las fronteras. Entonces es importante como ir más allá y pensar en un proyecto turístico o pensar en los proyectos turísticos como algo integral, que es bien importante. Podemos pasar. Por aquí se señala un poco el tema de la transformación. Voy a ver si logro ver. Antes de la crisis o antes de la pandemia, perdonen que me acerque tanto, pero es que no logro leer bastante bien. Entonces, estoy tratando. Antes de la crisis dice que el, a ver, el valor per cápita y todas la distribución económica que hacían las personas tenía una tendencia como lo podemos observar en la imagen. Un 8% generalmente correspondía a ahorros, había un porcentaje alto para poder distribuirlo en temas de vivienda, alimentación y por ahí un 9% en viajes y restaurantes. Eso es importante porque quiere decir que antes había un porcentaje importante en el que las personas lo podían tomar y después se invertía en consumo para viajes, restaurantes y para poder inclusive visitar algún hotel. Ahora, con el aislamiento, todo esto se transformó
que es como ir entendiendo cómo ha venido cambiando esa tendencia, ¿verdad? Y cómo también se va a ir cambiando el perfil y cómo se va a ir cambiando el comportamiento de los consumidores en función a esa distribución. Entonces, en la actualidad, o más bien en el momento del aislamiento, hubo un poco de pérdida adquisitiva, la gente ahorró un poco más en teoría, eh, y el consumo en restaurantes y hoteles dejó de ser importante. Entonces, prácticamente pasó a un 0%, ¿verdad? Y bueno, la alimentación sí siempre ha sido como, o es la prioridad para todos, es nuestra forma de subsistir. Ahora, para el 2021 se proyecta un cambio que es bien interesante. Eh, ya la gente va a querer ahorrar más. Es parte de las lecciones, ¿verdad? Que tenemos post pandemia. Se va a usar un poquito de ese porcentaje en temas de viajes, restaurantes y hospedaje. Y básicamente el tema de la alimentación siempre se mantiene como prioritario, ¿verdad? Entonces hay una oportunidad porque ya la gente, cuando salgamos de las restricciones y de la pandemia, van a generar un poquito de la distribución económica que tienen para poder salir a un restaurante, para poder salir a hospedarse o para poder hacer un viaje a cualquier destino. Obviamente a partir de aquí, también las condiciones de viaje, los destinos a los que yo voy a viajar también van a transformar esa característica del viajero que tenemos actualmente y también se va a transformar, digamos, todo el sector turístico en función a esto, o debería de transformarse. Adelante, Ricardo. Eh, ya hemos venido presentando algunos retos y algunas oportunidades, pero ya aquí específicamente voy a presentar o vamos a detallar en algunos elementos importantes que deberíamos de pensar y que deberíamos de trabajar para poder reactivar la dinámica turística. Según la OMT, voy a darle un momento, creo que no se ha proyectado todavía. A ver, según la OMT, existen algunos retos o plantea algunas cosas puntuales en las que se debería de trabajar y básicamente yo las visualizo que esos retos que plantea la OMT están más relacionados al tema de gestión y son retos que deberían de tomarse desde las instituciones que son rectoras de la actividad. Algunas también pueden ser adaptables para las empresas y estas son las que están presentes en la diapositiva. Por ahí se debe iniciar la mejora de intercambio de información y datos entre los sectores. No es posible que el turismo trabaje de una forma aislada eh, y que no se puedan tomar decisiones integrales y que no se puedan establecer políticas y estrategias integrales. Siempre tiene que ser como turismo por acá, eh, agricultura por acá, restaurantes por allá y todo se vuelve como muy complejo, ¿verdad? Y especialmente cuando usted tiene situaciones eh, tipo pandemia que aparecen de la nada y no sabe ni siquiera cómo atenderlas. Se deben generar o poner en marcha alianzas innovadoras. Este a partir de ahora va a ser uno de los retos o de las situaciones más importantes que deben de tomar en cuenta las empresas, no solamente las empresas turísticas. Ya no puedo estar aislado como en una isla, ya no puedo estar en mi canasto y ya no me puedo vender solamente como una empresa individual, ya debo empezar a pensar en un destino y esto pensando específicamente en que el, a ver, las características de los consumidores van a cambiar y el nivel o el porcentaje de, el porcentaje de gasto que van a establecer las personas para viajar va a ser mucho menos. Entonces, si yo o si uno quiere que el impacto de la actividad turística sea integral a nivel especialmente comunitario, también las propuestas deberían de ser integrales. Ya no puedo decir voy a ofrecer mi tour en bote, sino que ya tengo que hacer un producto, ojalá integrado a través de una ruta, a través de un circuito
que garantice de que ese dinero que se va a invertir o que van a invertir las personas va a distribuirse de una forma más equitativa en las comunidades. Después es inspirar un futuro más sostenible y por ahí van a aparecer algunos modelos de turismo que para mí son más bondadosos y que deberían de tener como mayor presencia, especialmente en zonas como Guanacaste o en regiones como Guanacaste, donde tenemos tanta riqueza cultural y tanta riqueza, tanto patrimonio histórico, arquitectónico y demás, ¿verdad? Formar parte de una fuerza de trabajo de turismo, que la cultura sea más resiliente, fortalecer estructuras de gobernanza para una mejor coordinación y atraer nuevos públicos. Ahora el reto va a ser cómo atraigo yo a la gente y cuáles van a ser las características principales para atraer esos segmentos, ¿verdad? A nivel de país, tenemos en este momento, o por lo menos hasta ahora, la pandemia ha sido manejada de una forma bastante aceptable. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de Latinoamérica, que es de un 0.8%. Y si se continúa por ese camino, entonces, desde la perspectiva de mercadeo, digamos, esa puede ser una oportunidad, porque nos vamos a convertir en uno de los destinos que mejor ha manejado la pandemia y que además posee una tasa de mortalidad muy baja y que además posee un servicio de salud lo suficientemente bueno, por lo menos hasta ahora. Y por ahí es importante también el tema del fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, que en algún momento lo vemos solamente como un aspecto social y decimos, es que la caja solamente va a ser eh, algo para los ticos, pero al ver un trabajo y una estrategia como la que se ha desarrollado en la atención de esta pandemia, entendemos que es un componente que nos va a sumar también como una estrategia de mercadeo para atraer turismo, que parece insignificante, pero que suma. Adelante, Ricardo. Para las empresas, también obviamente hay una serie de retos que son muy importantes y en función a esto existen 5 R's para las empresas del sector turismo. Y creo que esas 5 R's debieron de incorporarse desde mucho antes. Y por eso también es importante ver esas situaciones como oportunidades y entender estas situaciones como algo positivo y no como algo negativo, porque también nos están obligando a hacer cosas que, que en algún momento no queríamos. Nos están obligando o nos está obligando a salir de la zona de confort. En ese momento es súper importante resolver todas las situaciones que hay en ese momento, ver cómo hacemos para poder solventar los gastos operativos de las empresas, cómo podemos hacer para sostener a los empleados y en función a eso, no solamente las empresas deben de resolver, sino que también a nivel político se deben generar, digamos, diferentes situaciones que permitan atender todas las situaciones que se han venido generando. Por ahí, el tema de resiliencia es más que todo relacionado al tema de la adaptación. Entonces, se nos presenta una situación y no es un momento para quejarnos, sino un momento para transformar, un momento para mejorar y un momento para evolucionar como empresa, como organización o inclusive como comunidades. Y a partir de ahí, de los golpes más fuertes, todas las personas o todas las empresas se van a fortalecer y si se logra o si logramos sostenernos en el mercado durante esta temporada que es tan complicada, cuando la dinámica se vuelva a reactivar, nos vamos a ver como o vamos a tener mayor beneficio. Tenemos que retornar, especialmente tenemos que retornar a, o retomar algunos elementos interesantes, como es el tema de algunas tradiciones, como es el tema de la historia, como es el tema de todo el tema gastronómico. Debemos de retornar a nuestras raíces porque básicamente eso es lo que está buscando la gente en ese momento y eso es lo que va a buscar la gente en un futuro.
Y ese retomar nos va a llevar al siguiente paso, que es reimaginarse. O sea, ya no podemos quedarnos en pensar solamente lo que tenemos en este momento, sino tenemos que ir reimaginándonos. Por ahí, una conocida, ayer estuve conversando y me señalaba el caso de la gente en Punta Arenas, los pescadores, que en ese momento algunos tuvieron que pasar a un proceso de reimaginarse y empezaron a vender hielo. Y algunos en ese proceso de venta empezaron a innovar y el hielo lo vendían de color. Entonces, están haciendo cosas que en algún momento ellos no pensaron que podían hacer, pero es parte de ese proceso de eh, reimaginarse y de reformar, que es la última R, las diferentes actividades o los diferentes productos que nosotros tenemos. En el sector turístico es clave, eh, siempre lo hemos sabido, pero nunca lo hemos hecho. Es clave el tema de la diversificación de la oferta. Y siempre decimos, ¿por qué un destino como Guayaquil, eh, por ejemplo, como Guayaquil, no se ha posicionado o se posicionó y después cayó? Pero eso sucede básicamente porque no hay un proceso de diversificación de la oferta. Vamos ahí, regresamos y regresamos las veces que sean necesarias y siempre encontramos exactamente lo mismo. Entonces, si queremos competir en el mercado a nivel nacional y a nivel internacional, es sumamente importante la diversificación de la oferta y enfocarnos en el tema de la experiencia, que es tan importante. Ya la gente no quiere un producto como tal, sino vivir, conocer y hacer suya la experiencia que hay en las comunidades. Pasamos, Ricardo. En función a todo eso, nos aparecen una serie de oportunidades eh, que yo creo que es hacia donde tenemos que apuntar, especialmente el posicionamiento de nuevos destinos. Hay zonas como el Golfo de Nicoya, que cuenta con diferentes atractivos, cuenta con muchos recursos y hay actividades sumamente interesantes, pero no se han podido posicionar. En función a esto, como les decía anteriormente, urge de que el turismo se venda de una forma diferente. Ya no podemos trabajar aislados. Ya es importante posicionarnos como destinos y que esos destinos incluyan rutas y circuitos. Eh, por ahí después viene el posicionamiento de nuevos modelos de turismo más bondadoso y, bueno, turismos más bondadosos, muy enfocados al turismo alternativo. Hablemos de turismo rural, hablemos de turismo rural comunitario, hablemos de turismo cultural y especialmente también el tema de la promoción del turismo de la salud, que por ahí en la Asamblea Legislativa ya anda un proyecto de ley eh, enfocado en el tema del fortalecimiento y de la promoción del turismo de la salud. Adelante. Por ahí también aparece el tema de la recuperación de las actividades productivas como un recurso turístico. Entonces, ¿por qué muchas de las actividades o muchas de las empresas en este momento están paradas? Porque se dedicaron a un tema 100% de servicio y se olvidaron del tema de la producción. Si hubiera producción de la mano con la dinámica turística, por lo menos se podría estar generando algún tipo de producto para venta, por lo menos a nivel nacional. Eh, es necesario trabajar en el tema de publicidad y promoción de una forma innovadora. Las plataformas digitales ahora se van a convertir en un elemento prioritario y un elemento clave para poder eh, generar publicidad y promoción. Y después viene el tema de la regulación de la capacidad de carga, la transformación en modelos de sostenibilidad, que no podemos olvidar el tema de la gestión ambiental y la generación de un valor agregado, especialmente a los destinos. Pasamos, Ricardo. Ya vamos a ir cerrando con esa diapositiva y posterior, para quienes quieran hacer algún tipo de consulta,
También tenemos el espacio y pueden hacer sus comentarios o pueden dejarnos su comentario en el Facebook. Por acá es una de las oportunidades y es uno de los temas que se ha venido trabajando desde hace varios años, que es el tema de la inclusión o de la aplicación de los objetivos para el desarrollo. Y en ese momento es una oportunidad perfecta para poder incluir los objetivos para el desarrollo, eh, pensando en la generación de estrategias que trabajen especialmente en la parte del fin de la pobreza. Incluimos el tema de salud y bienestar. Vienen enlazados algunas cosas como la acción climática y, bueno, el agua y el saneamiento, que también es uno de los retos y de las oportunidades en función al tema del COVID y en función a cómo se puede ir retomando toda la actividad turística. Básicamente, de mi parte, esto es esa es la presentación que tengo. Dejo abierto el espacio para cualquier consulta y queda mi contacto también para cualquier eh, acercamiento que quieran tener luego y si es necesario también generar algún acompañamiento de nuestra parte en lo que sea posible. También podríamos ayudar en el acompañamiento y en la capacitación de empresas y microempresas especialmente. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, muchísimas gracias, don Andrés, específicamente por esta intervención y a todos los que quieran seguirnos en nuestras redes sociales, también están disponibles en nuestras redes sociales. Y el máster Andrés Barrantes estará contestando sus preguntas de manera inmediata, ¿verdad? En este momento, entonces, le agradecemos muchísimo al máster Andrés Barrantes por su intervención. Cualquier consulta, duda, pregunta sobre el tema, ¿verdad? Estamos a la orden también, ¿verdad? Y agradecemos, ¿verdad?, la participación. Por acá veo una que dice, ¿serán accesibles los precios para los turistas nacionales? Eh, Creo que es uno de los retos para las empresas, es el tema de la accesibilidad. Generalmente el tema de la accesibilidad se trabaja o se ha vendido específicamente desde la accesibilidad para las personas eh, con algún tipo de discapacidad física o cualquier otra, ¿verdad? Eh, Sin embargo, se debe trabajar en el tema de la accesibilidad para turistas nacionales. Y recuerdo que desde el año pasado, o tal vez un par de años, el ICT ha estado promoviendo algunas campañas para el turismo nacional y por ahí venía un modelo o la promoción del modelo de turismo social en el cual invitaba a las empresas para que pudieran generar algún tipo de oferta turística para las poblaciones más vulnerables. Ese tema del turismo social es un tema que se ha trabajado desde hace muchos años. Sin embargo, en un principio se veía como, o se planteaba como, regalémosles viajes a las personas que no pueden pagarlo. Y el ICT por ahí lo estaba replanteando de una forma de que fuera o que generara más bien precios accesibles y además hacía una coordinación entre diferentes instituciones para que esas instituciones pudieran pagar, digamos, eh, el, el viaje de personas sí, el viaje de personas de poblaciones vulnerables. Por ejemplo, recuerdo que con algunos hospitales y la Caja Costarricense del Seguro Social estaban coordinando viajes de personas adultas mayores eh, a diferentes zonas del país. Específicamente, recuerdo que en algún momento movilizaron gente
a la zona de la Fortuna, en algún momento movilizaron gente a Monteverde, pero bueno, ahora también con las condiciones actuales, me imagino que el tema del turismo social se va a ver un poquito afectado porque no va a haber recursos institucionales, por lo menos, para eso. Ahora, las empresas de turismo deberían de apuntar o lo que deben de garantizarse es que el precio que ellos establezcan permita costear eh, todos los componentes que están incluidos dentro de ese producto, ¿verdad? Hablemos de la contratación de las personas, hablemos del pago de los servicios, hablemos de todos los recursos que están incorporados. Entonces, también es como un proceso de conciencia de parte de las personas de que debemos de pagar lo justo y es una forma también de apoyar el turismo nacional, porque muchas veces queremos que ese precio accesible no sea solamente accesible, sino que sea eh, lo mínimo y no pensamos en el margen de ganancia que tienen que tener las empresas. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Ricardo, ¿tenés alguna consulta por ahí? En este momento, bueno, no, bueno, sí, importante, dice, ¿a qué se refiere con un servicio o resultados integrales? Dice por ahí. Servicios y resultados integrales. Bueno, cuando hablamos del tema integral, es que debemos bueno, a ver, cuando se hace el establecimiento de una política o el establecimiento de estrategias para regiones, generalmente se hace de una forma eh, segmentada, digamos. Eh, la gente de producción, por ejemplo, o agricultura establece sus diferentes estrategias desde su sector, la gente de turismo las establece desde su sector y raramente hay un establecimiento de estrategias de una forma conjunta, de una forma integrada, que pueda generar beneficio para todos. Ahora, en sentido de servicios y productos, también debe de generarse una propuesta que sea integral. Entonces, si yo estoy generando, por ejemplo, una, una, una propuesta productiva, debo pensar en que debo de incorporar a las comunidades, que debo tener algún impacto económico y que tengo algunos o algunas condicionantes sociales y ambientales que debo de evaluar antes de poder desarrollar y de poder aprobar eh, un producto como tal. Por ejemplo, por ahí eh, estuve conversando con una persona que está pensando en un proyecto productivo aquí cerca de Santa Cruz y él me decía, bueno, eso es básicamente enfocado en la actividad agropecuaria, pero él me decía, bueno, tengo la actividad agropecuaria que va a ser una vez a la semana, pero como parte de mi responsabilidad social y como parte del aporte social de, de la iniciativa que está desarrollando, va a dejar un espacio para los fines de semana, que es como parte de lo que se está planteando, ¿verdad? Un espacio en los fines de semana para que las organizaciones locales o las empresitas locales puedan ir a su local, puedan desarrollar o prestar algún tipo de servicio de restaurante, se desarrolla alguna actividad turística adentro y entonces, además de que está generando un sentido social, está generando un aporte a la comunidad y está generando una propuesta más integral, más respetuosa y mucho más inclusiva desde la perspectiva social, ¿verdad? Muy bien, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por acá. Dice, me parece genial hacer circuitos y rutas turísticas, pero ¿han pensado cómo llegar a más comunidades para fomentar estos temas? Excelente. El tema de circuitos y rutas turísticas tiene todo un componente técnico detrás, ¿verdad? Y no solamente es decirle a la gente, hágalo, sino que se necesita un acompañamiento de profesionales. Desde el CEMEDE y desde la Universidad Nacional, desde hace mucho tiempo se ha trabajado en proyectos de extensión y esa es parte, digamos, de cómo
se llega a las comunidades para poder trabajar en estos temas. Específicamente, nosotros, se nos ha aprobado hace un par de semanas una propuesta en el Golfo de Nicoya en la cual se busca la reactivación económica de las comunidades, y como componente de esa propuesta viene la elaboración de rutas y circuitos turísticos, y viene la creación de una plataforma tecnológica la cual puede permitir, o la cual va a permitir a las empresas poder comercializar, poder generar publicidad y poder generar promoción de sus productos, y además se les va a dar acompañamiento, el cual les va a permitir fortalecer todas las capacidades en cuanto al tema turístico, ¿verdad? Y ahí incluimos, y por eso es que hablo del tema integral, porque estamos incluyendo varios factores interesantes, porque se está incluyendo el soporte desde la perspectiva turística, un complemento desde la perspectiva de innovación informática y también el tema de idiomas. Entonces es como muy interesante y creo que es parte de lo que la gente tiene que entender, de lo que hace la universidad o de lo que hacen las universidades públicas, y todo el impacto positivo que esas generan, pero generalmente se nos dice que gastamos plata ahí como locos, ¿verdad? Y realmente no. Si la gente conoce los proyectos de investigación y los proyectos de extensión, se van a dar cuenta de que el aporte a las comunidades es altísimo, y entonces es parte de las formas en las que llegamos a las comunidades. Bueno, agradecemos muchísimo a esto. Bueno, y otro comentario que tienen por acá dice, incluso son las grandes empresas que reciben más ganancias que las comunidades y el pequeño empresario. Por eso planteaba en uno de los puntos de la presentación de la necesidad de la transformación del modelo, porque la realidad de Guanacaste y de la región Chorotega, y no solamente la región Chorotega, sino de muchas de las regiones o las unidades turísticas del país, es que las grandes empresas son las que están a cargo y son las que mayor o las que más se benefician, eh, económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, uno de los retos es transformar el modelo, y es como muy importante de que no solamente transformar, sino que no es que vamos a excluir, digamos, el modelo que tenemos actualmente, sino que dentro de ese modelo vamos a ir incorporando otros modelos que son mucho más bondadosos y que podrían ser complementarios a estos, porque también mucha de la atracción de turistas que tenemos es porque los destinos que están más posicionados lo están por la presencia de esas empresas. Lastimosamente algunas generan un impacto ambiental, económico y social que no es muy agradable, pero es parte también del entender como toda esa realidad que tenemos en el entorno, ¿verdad? Y pues entonces lo ideal en este momento es fomentar los modelos como el turismo rural comunitario, como el turismo cultural, o todos los modelos de turismo alternativo que son más bondadosos, que en teoría deberían de generar mayor impacto positivo, económico, social y ambiental a las comunidades. Y dentro de esto, la gran responsabilidad o el gran reto es para las organizaciones o instituciones locales, hablemos de municipalidades, eh, hablemos de cámaras de turismo, y pues también el reto para las universidades públicas de generar algún tipo de impacto para poder promover este desarrollo que sea más sostenible y que sea mucho más sustentable. Bueno, esto es por parte de la SEB Regional Chorotega de la Universidad Nacional. Don Andrés Barrantes, muchas gracias por este espacio. Sabemos que fue un espacio bastante enriquecedor con el tema del turismo y los retos y oportunidades en el tema del COVID-19, ¿verdad? Y agradecemos muchísimo a todos los que nos vieron, los que nos observaron. Bueno, importante destacar que este webinar va a estar también en Facebook y en YouTube. Entonces, para que ustedes sepan, por ahí. Y bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Hasta Gracias, luego. Ricardo. Hasta luego. Nos vemos. Pero ya.